Me dirigí a hacer cirugía pediátrica. Era una especialidad que en España casi ni existía, donde verdaderamente se hacía en Cataluña. Aquí estaban los líderes de cirugía pediátrica. Y se me ofreció con 29 años ser jefe de departamento del Valle de Hebrón. Fuimos reconocidos internacionalmente como uno de los mejores departamentos mundiales o bien conocidos. Y así ha sido durante 40 años. El departamento fue una maravilla y ahora, con todos los recortes de los sucesivos gobiernos, pues en todas partes de España los hospitales y la medicina lo han puesto a un ralentí. Estoy muy feliz de no vivir esta época. En aquella época de la dictadura, pues podías vivir muy bien si no te metías en política. Yo creo que la única política que existía era ir a misa a las 12, que es donde se encontraban todos los amigos. Yo escuchaba a mis padres diciendo, bueno, iremos a misa de 12 y luego saldremos a dar una vuelta con los niños y vamos a tomar cualquier cosa, iremos a comprar los pasteles y luego a casa. Y en aquella época solamente comíamos carne cuando íbamos a casa de la abuela, yo por lo menos. Y eso eran los domingos. O sea que vives dentro de algo que lo encuentras la cosa más normal y luego no lo encuentras normal. Lee la historia de España. Hemos perdido todas las colonias por la misma sensa. Francia no ha perdido sus colonias, Inglaterra no ha perdido sus colonias, España ha perdido siempre sus colonias. Y nos siguen tratando como si fuésemos colonias periféricas. Es una política centrípeta, todo va hacia el centro. Y del centro emanan todas las órdenes. Somos la periferia. Debemos hacer lo que dice el centro. La periferia nunca fue guerrera, fueron comerciantes. Nosotros no nos dedicamos, ni valencianos, ni todo el litoral mediterráneo no se dedicó para nada a pelear, se dedicó a comerciar. El centro se dedicó a conquistar. Da la impresión que somos botines de guerra aún. Hubo un momento de una transición en que con una galletita el gobierno catalán lo vendía como un gran éxito y fueron soltando poquito a poquito cosas, pero todas ellas incompletas. De aquí se vendieron como grandes éxitos. Hemos llegado a esta situación por no haberla planteado antes. Se ha llegado a esta situación por ser tan permisivos antes. Esta situación es el final de una permisividad en que el gobierno central sabe que Cataluña siempre o se ha negociado o se ha vendido. Ahora el segador no van a vender su hoz. Antes daba la impresión de que los catalanes iban cantando el segador y llegaban otras personas y decían, ¿por cuánto has comprado la hoz? Por tanto, te la compro. Bueno, pues como eran comerciantes, te la vendo. Esta vez no van a vender la hoz. Se ha llegado a un punto en que, para bien o para mal, va a haber una eclosión. Y las políticas que se están haciendo se están precipitando hacia un choque de trenes. No creo de ninguna forma de que el cambio fuese en hacer más pobre a toda la gente. Son argumentos políticos para dar miedo. No creo que unos gobernantes hiciesen un cambio para que su país fuese más pobre, para que su país fuese peor, para que toda la gente no recibiésemos pensiones, por el amor de Dios. Es un insulto a los que están intentando hacer lo mejor posible por este país. Es la primera vez que veo yo en Cataluña
que una generación joven se mueve. Y esta generación joven que se mueve está aglutinando a la gente de alrededor. Yo te acompañaré, yo iré. Si tú vas, yo iré. Pues si tú vas, mamá, yo iré contigo. Pues no te preocupes, filla meva, que aniré amb tu. Me parece muy bien, pero es la abuela que también sé eso, porque hay una generación. Esto es lo que no pueden impedir. Yo creo que tendrían que haber un sistema político completamente distinto. Tendríamos que elegir las personas, no los partidos. Tendríamos que estar como en Inglaterra, que si yo elijo a alguien, ese me pregunta qué es lo que quiero, pasa por casa, me entero de esto. Nada que haya un partido que decida quiénes se presentan y quiénes no se presentan. Es una cadena de quién va subiendo, no en relación a los que votan, sino en relación a lo que el otro lo sube, porque es de su clique. Entonces, ¿qué está pasando? Se convierte la política en una profesión. Yo creo que si hubiese una Cataluña independiente, se tendría que demostrar un señorío y no empezar con una dictadura de Cataluña, sino sencillamente una transición lenta a ser un país independiente, no por real decreto. Yo creo que en caso de que hubiese una Cataluña independiente, la gente se tiene que sentir a gusto dentro de esa Cataluña independiente y no volver a caer en tener un régimen central del cual parten todas las órdenes. Entonces no hubiésemos cambiado absolutamente nada. Si vamos hacia una Cataluña independiente, es porque queremos algo mejor. Nosotros somos escoltas. Nosotros en este momento somos acompañantes de una generación que se ha puesto en marcha y que vale la pena acompañarla, porque ya no somos importantes. Es decir, estamos envejeciendo con alegría. Somos el pasado. Vosotros sois el presente intentando construir un futuro. Nosotros no tenemos presente, vivimos del pasado y nuestro futuro lo conocemos y está cada vez más cerca.